Bien, comenzamos con este ejercicio sobre medida de dispersión y el enunciado nos indica una variable x tiene una desviación típica igual a 3 y una media aritmética de 10. Determínese la media, varianza y coeficiente de variación de Pearson de las siguientes variables. Bien, ahí tenemos los diferentes apartados con las variables y bueno, pues lo que nos indican es que la variable x, pues en este caso, tiene una desviación típica igual a 3 y que la media aritmética de la variable x es igual a 10. Bien, bueno, pues si comenzamos por el apartado A, la variable y, bueno, pues tendríamos que obtener la media de la variable y, la varianza de la variable y el coeficiente de variación de Pearson de la variable y. Bien, como vemos en el apartado A, la variable y es el resultado de un cambio de origen en la variable x. Bien, es decir, cuando a la variable x le sumamos o restamos una cantidad, lo que estamos realizando es un cambio de origen. Bien, bueno, pues vamos a obtener el valor de la media, de la varianza y del coeficiente de variación de Pearson teniendo en cuenta este cambio de origen. Bien, para ello pues vamos a copiar aquí las ecuaciones que nos permiten hacer dichas transformaciones. Ahí aparece el cambio de origen para el estadístico media y bien, bueno, pues como vemos aquí el valor de O, que sería el valor del cambio de origen, vemos que en el apartado A es de 3. Aquí podríamos poner que el valor de O es igual a 3. Luego el valor de la media de I, como bien aparece en la ecuación, será, en este caso, el cambio de origen, que sería de 3 unidades, más el valor de la media aritmética de la variable x, que en este caso pues sería de 10. Bien, bueno, luego el valor de la media de la variable y será de 13. Bien, pasamos a hacer ahora el cambio de origen para la varianza. Ahí tenemos el cambio de origen para la varianza y como vemos pues lo que nos indica es que el estadístico varianza, ¿vale?, no se ve afectado por los cambios de origen. Luego, la varianza de la variable y será igual a la varianza de la variable x. Como teníamos que la desviación típica de la variable x era 3, pues la varianza será 3 al cuadrado, que sería de 9. Bien, pasamos al siguiente estadístico y ahí tenemos pues la ecuación para hacer un cambio de origen al coeficiente de variación. Bien, en este caso, como sabemos, el coeficiente de variación sería el cociente entre la desviación típica y la media. Bien, por lo tanto, lo que tendríamos que hacer aquí sería hacer el cociente entre la media transformada y la desviación típica, en este caso de la variable x, ¿no? Bien, es decir, que si sustituimos, pues sería el cociente entre la desviación típica, que sería de 3, porque anteriormente habíamos dicho que la varianza y también la desviación típica no se ven afectadas por el cambio de origen, y luego en el denominador pues ya ponemos el valor de la media transformado por el cambio de origen. Bien, luego el valor del coeficiente de variación pues sería en este caso de 3 dividido entre 13, que nos da aproximadamente 0,231. Bien, eso sería para la variable del apartado A. Y bueno, pues ahora iríamos para la variable del apartado B, que sería en este caso z, sería igual a la variable x multiplicado por 2, ¿no? Bien, por tanto, para el apartado B lo que tenemos es un cambio de escala. Bien, y como vemos, el cambio de escala pues consiste en multiplicar los valores de la variable
x por la constante 2. Bien, cuando multiplicamos los valores de la variable original por una constante, estamos ante un cambio de escala. Bien, por lo tanto aquí vamos a poner que el valor de w, es decir, el valor por el que multiplicamos la variable x, es de 2. Bien, por tanto, si hacemos un cambio de escala, pues tenemos que la media de la variable z será igual a w por la media de la variable x. Luego, la media de la variable z será en este caso 2 por la media de x, que habíamos dicho que era de 10. Luego la media de la variable z es de 20. El cambio de escala para el estadístico varianza pues sería el siguiente. La varianza de la variable z sería w al cuadrado por la varianza de la variable x. Bien, por tanto sería 2 al cuadrado, sería 4, por la varianza de la variable x, que es de 9. Bien, aquí podemos observar que el estadístico varianza sí se va a ver afectado, en este caso por el cambio de escala. En el anterior apartado vimos que la varianza no se ve afectado por el cambio de origen, pero sí se va a ver afectado por el cambio de escala. Luego la varianza de la variable z es de 36. Bien, con respecto al coeficiente de variación, pues tenemos que el coeficiente de variación habitualmente pues es el cociente entre la desviación típica y la media, ¿no? Luego el coeficiente de variación de la variable z sería el cociente entre la media de z y entre la desviación típica de z y la media de z, ¿no? Bien, hace un momento hemos puesto que la media de z era igual a w por la media de x, que sería pues el denominador del coeficiente de variación de z, sería w por la media de x. Bien, y el numerador, que sería el valor de la desviación típica, pues sería la raíz cuadrada de w al cuadrado por la varianza de x. Bien, es decir, w por la desviación típica de x. Bien, si esto lo simplificamos, ¿vale? Si lo simplificamos, pues nos queda que el coeficiente de variación de z equivale al cociente entre la desviación típica de x y la media de x. Luego lo que estamos aquí comprobando es que el coeficiente de variación de z es igual al coeficiente de variación de la variable x. Es decir, que el coeficiente de variación no se va a ver afectado por el cambio de escala. Bien, por tanto el coeficiente de variación de la variable z pues sería en este caso, como hemos dicho, el cociente entre la desviación típica de la variable x, que en este caso hemos dicho que era de 3, dividido por el valor de la media de x, que era de 10. Por tanto, el coeficiente de variación es de 0,3. Bien, bueno, ya hemos hecho el segundo apartado, la segunda transformación. Pasamos al tercer apartado, al apartado C, a hacer esta transformación que tenemos aquí. Bien, como podemos ver en el apartado C, lo que observamos es que la variable w es el producto de multiplicar los valores de la variable x por 3 y además añadirle al resultado del producto 4 unidades. Por lo tanto, si nos fijamos, al multiplicar la variable x por una constante estamos haciendo un cambio de escala, y al añadir a dicho producto una constante pues estamos haciendo también un cambio de origen. Bien, por lo tanto
En esta transformación estamos haciendo un cambio de escala y un cambio de origen al mismo tiempo, ¿no? Por lo tanto, estamos ante lo que se llama una transformación lineal. Bien, si una transformación lineal suele ser una combinación de un cambio de escala y un cambio de origen. Bien, bueno, pues vamos a obtener en este caso las transformaciones lineales para los estadísticos media, varianza y coeficiente de variación, y por tanto la transformación lineal para el estadístico media, bien, sería la siguiente: la media de la variable W sería igual al cambio de origen, ¿no?, más el cambio de escala, sería la W minúscula, por los valores de la variable X, que en este caso sería por el valor de la media. Bien, por tanto, la media de la variable W pues sería 4 más 3 por la media de la variable X, que es 10. Bien, por lo tanto, tenemos que la media de W es de 34. Bien, esa sería la transformación lineal de la media de la variable X, que en este caso sería la media de la W, es el producto de la transformación lineal de la media de la variable X. La varianza, en este caso, de la variable W, ¿vale?, sería igual a la W al cuadrado, bien, que en este caso sería 3 al cuadrado, la W minúscula, porque la W mayúscula sería la variable W, ¿no? La W minúscula al cuadrado por la varianza de la variable X. Luego la varianza de la variable W pues será en este caso 3 al cuadrado, bien, por la varianza de la variable X, que habíamos dicho que era de 9. Bien, o sea que sería 3 al cuadrado 9, 9 por 9, pues 81. Por tanto, tenemos que el coeficiente de variación, de ahí podemos decir que el coeficiente de variación para la variable W pues será igual al cociente entre la desviación típica de W, que sería W por la desviación típica de X, dividido por la media de la variable W, bien, que sería el cambio de origen más W minúscula por la media de la variable X. Bien, en este caso, pues como vemos, sería el cociente entre 9 y la media de W, que era 34. 9 sería la desviación típica de W y 34 la media de W. Luego el coeficiente de variación de W es aproximadamente de 0,265. Bien, con eso ya tendríamos el apartado C, y el apartado D, que es el que nos falta, sería este de aquí, ¿no? Bien, el apartado D tenemos la variable t, bien, y como vemos a la variable x le vamos a restar una cantidad, bien, en este caso la cantidad, si esto lo separamos, pues vemos que esto también podría ser igual a x dividido entre 3 menos 10 dividido entre 3, o también lo podríamos poner como x por un tercio, bien, menos 10 dividido entre 3. Bien, por tanto, si nos fijamos al desarrollar en este caso esta expresión, estamos multiplicando la variable x por un tercio, con lo cual ahí estamos haciendo un cambio de escala, y luego le estamos restando 10 tercios, que sería un cambio de origen. Bien, por tanto,
esta expresión de aquí también sería una transformación lineal. Bien, por tanto aquí tenemos que realizar las mismas operaciones que hemos hecho en el apartado C, ¿no? Bien, pero en este caso para la variable t. Bien, si hacemos la transformación lineal para la variable t, tenemos que la media de la variable t sería igual al cambio de origen más w minúscula por la media de la variable x. Bien, si sustituimos, pues tenemos que esto sería menos 10 tercios más 1 tercio multiplicado por la media de la variable x, que es 10. O sea que esto nos queda menos 10 tercios más 10 tercios. Bien, por tanto tenemos que la media de la variable t es igual a 0. Bien, luego el valor de la varianza de la variable t, pues sería la varianza de t sería igual a w al cuadrado por la varianza de x. Bien, aquí tenemos que w es 1 tercio, por lo tanto tenemos que w al cuadrado será 1 tercio al cuadrado, que es 1/9. Bien, multiplicado por la varianza de la variable x, que habíamos dicho que es de 9. Por lo tanto, esto nos queda 9 dividido entre 9, y tenemos que la varianza de la variable t sería igual a 1. Bien, y por último, el coeficiente de variación de la variable t, al igual que en el apartado C, bien, pues sería el coeficiente de variación de la variable t, sería el cociente entre la desviación típica de t y la media de t. Es decir, el cociente entre la desviación típica de t, que es 1, ¿vale? Porque la varianza es 1, y la media de t, que es 0. Bien, como vemos aquí, tenemos una fracción dividida por 0, lo cual en matemáticas pues no tiene sentido, ¿no? Bien, por tanto, el coeficiente de variación de la variable t pues no existiría, ¿vale? Esto no es posible porque esto pues no sería un número. Bien, bueno, pues con esto damos por concluido el cálculo de este apartado D, y por tanto damos por concluido este vídeo.